Haría un momento y nos ahorraría bastante tiempo de preparación. Por favor, si pudiera. Dije que no, así que déjalo, princesa. No hay suficiente dinero en el mundo para convencerme de tocar el cuero cabelludo grasiento y lleno de ácaros de una mocosa adolescente. Todavía sentado en el tocador entre Chisaki y Yaoyorozu, Todoroki levantó con cautela una mano hacia la línea de su cabello, sus cejas se fruncieron en una repentina y silenciosa preocupación. Bien, que así sea, respondió Pandora con un bufido y los brazos cruzados. Su cicatriz, entonces. ¿Podrías quitársela? ¿Quitarlo? Preguntó Shoto, parpadeando sorprendido. Yo pensé que solo usaríamos maquillaje. HMM. Ignorando por completo la confusión de Shoto, Overhaul respondió a la petición de Pandora con un simple gruñido de afirmación. Con un movimiento rápido y fluido, se quitó el guante izquierdo, se agachó y presionó 3 dedos contra la mejilla de Cold Flame. Tras un breve y casi imperceptible movimiento de piel, la distintiva marca roja de la quemadura simplemente desapareció, desvaneciéndose en la piel de Shoto. Listo. ¿Eso es todo? Sí, creo que será suficiente por ahora, respondió Pandora con un breve gesto de agradecimiento. Gracias por su ayuda. Sí. Chisaki hizo un gesto de desdén con la mano en dirección a Yaoyorozu mientras este se giraba y se dirigía a la puerta. Vuelvo a terminar los preparativos. Nos vemos en la misión. Deberíamos irnos también, dijo Midoriya, dándole una palmadita a Monoma en el hombro con la mano que le quedaba y señalando la puerta con una leve sonrisa. Creo que Pandora tiene todo bajo control desde aquí, y no queremos distraerla, ¿verdad? Asintiendo, Monoma se detuvo un instante para observar la reacción de Todoroki en el espejo. Cold Flame parecía haberse quedado sin palabras, con los ojos aún abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Sí, estoy justo detrás de ti. «Qué regalo tan bonito le hemos dado», murmuró Neito mientras seguía a Izuku de vuelta al estudio y se detuvo para recoger su taza y su platillo, en voz tan baja que Shoto no pudo oírlo. Por fin lo liberamos de las ataduras de su padre, y aún así, sigue intentando volver a los brazos de Endeavor a la primera oportunidad que le demos. Es realmente trágico. Midoriya rió entre dientes, pero por lo demás permaneció en silencio hasta que llegaron a la cocina del ático, observando un destello de diversión en sus hundidos ojos verdes mientras Monoma enjuagaba diligentemente la taza y la metía en el lavavajillas. Después de todo, detestaba los platos sucios y prefería mantener la cocina impecable siempre que era posible. Aunque no es tarea fácil con gente como Tuize y Davi por ahí. A pesar de sus defectos, al menos Overhaul entiende la importancia de una buena higiene. No has estado intentando reunirte conmigo con tanta desesperación toda la mañana solo para hablar de Todoroki Shoto, ¿verdad? Mientras hablaba, Midoriya sacó otra taza del armario y llenó la tetera eléctrica con agua del fregadero antes de ponerla a hervir. Por fascinante que sea su situación, sospecho que tienes algo más en mente. Con el zumbido de la tetera llenando el aire, Midoriya miró a Monoma a los ojos, luego hizo un gesto con un dedo hacia varios puntos diferentes en la habitación. Los estantes de la despensa, debajo del fregadero, detrás del refrigerador, un recordatorio silencioso de las ubicaciones de los insectos del Ejército de Liberación de Meta en toda la cocina. Estoy al tanto de ellos, quiso espetar Monoma, molesto por la mera insinuación de que pudiera olvidar su presencia. Después de todo, él había sido quien abogó por destruirlos o hackearlos cuando la Brava detectó los dispositivos por primera vez de madrugada. Disimulando su enfado, Neito logró asentir brevemente y forzó una sonrisa. Sí, en efecto. He estado revisando los planes para la operación de hoy y, francamente, me preocupa un poco la ruta de entrada que tomará nuestro equipo para llegar a la agencia de Newteye. ¿Ah? Con una ceja enarcada, Midoriya cogió un trozo de papel de la puerta del refrigerador y una lista de la compra para su próxima compra y lo dejó en la encimera junto a Neito, dejando la parte en blanco hacia arriba. Dime, Neito, sabes que siempre estoy dispuesto a hacer ajustes a nuestros planes, siempre que estén justificados. Claro, es solo que mis sugerencias podrían ser más fáciles de explicar in situ, teniendo en cuenta la distribución del barrio. Hablando casi en piloto automático, Neito sacó un bolígrafo del bolsillo del pecho y empezó a escribir una serie de coordenadas en el papel. Como era su intención, cualquier rayado del bolígrafo quedó enmascarado por el sonido de la tetera. Quizás podríamos hacer una visita rápida a la zona. Solo una exploración rápida para revisar algunas rutas alternativas.
Mientras tomemos las precauciones habituales para evitar ser detectados, no veo por qué no, respondió Midoriya encogiéndose de hombros. Vamos, no perdamos tiempo. A paso rápido por el ático, llegaron rápidamente al taller de Mei, una habitación de invitados reformada que hacía tiempo que había perdido su aspecto original, salvo por el saco de dormir enrollado en una esquina bajo una hilera de monitores donde antes estaba la cama. Las paredes estaban revestidas con paneles insonorizantes para evitar que el resto del apartamento sufriera el ruido de su trabajo, y estaban manchadas de grasa y quemaduras. Una aura nebulosa de humo y sudor los recibió en cuanto se abrió la puerta de acero fortificada, y Monoma sintió que arrugaba la nariz con disgusto ante el olor tan familiar. Al otro lado de la habitación, Atsume estaba trabajando en el esqueleto de un rifle de francotirador en su banco de soldadura, mientras Kurohiri esperaba pacientemente en una silla junto a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos amarillos cerrados, y una taza de té humeante en la mesita de noche a su derecha. En ese momento, estaba en espera para crear una puerta de disformidad al Etna o cualquiera de los talleres en las otras instalaciones del sindicato en caso de que Longshot se encontrara en necesidad de suministros específicos que no estaban disponibles aquí en Kioto. Esta tendía a ser su asignación predeterminada cuando no era necesario para una operación activa. Hola, Izuku. Como de costumbre, Mei demostró un talento extraordinario para saber cuando alguien entraba en uno de sus talleres, incluso con el sonido de los sopletes y la música pop a todo volumen, de espaldas a la puerta. Girándose en su silla y levantándose la máscara para revelar una amplia sonrisa frenética, se puso de pie de un salto y corrió hacia ellos por la habitación, prácticamente brincando de alegría. Buenas noticias. Ya tengo tu nuevo brazo listo. Mei hizo una pausa para bajar el volumen de su música con un toque en su guantelete, luego agarró el brazo mecánico en cuestión de una mesa auxiliar, meciéndolo hacia adelante y hacia atrás en sus brazos como un recién nacido antes de sostenerlo hacia Izuku con una expresión de orgullo radiante y radiante. Este modelo tiene algunas sorpresas especiales. Le añadí una versión en miniatura del cortador de plasma de las furias, además del mismo gancho y cable electrificados que tengo en el mío, y un lanzador de muñeca que puede disparar 3 tipos de dardos diferentes. Sedante, neurotóxico y alucinógeno. Y es casi completamente silencioso, perfecto para misiones de sigilo. ¿Todo eso y la espada oculta? Midoriya soltó una cálida risa mientras extendía su codo izquierdo amputado para que Atsume hiciera los honores de colocarle la prótesis. Y aún así, lograste mantener el diseño tan compacto como siempre. Te has superado de nuevo, Mei. Adulador, respondió Mei con una risita mientras fijaba los puntos de conexión de la extremidad y ajustaba los sensores nerviosos que permitían a Midoriya manipularla con la misma velocidad y precisión que si fuera de carne y hueso. Siempre dices eso. ¿Qué puedo hacer si cada uno de tus bebés demuestra ser digno del mismo elogio? Bueno, supongo que tienes razón. Atsume detuvo su trabajo con los sensores para guiñarle un ojo a Izuku, y Monoma tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no poner los ojos en blanco al verlo. No puedo culparte por decir la verdad, después de todo. Por Dios, Neito se encontró rezando. Por favor, no empieces a coquetear delante de mí. Ya he tenido que presenciar demasiada intimidad esta mañana. Monoma captó una breve mueca de dolor en el rostro de Midoriya mientras Atsume aseguraba la extremidad, pero esta se desvaneció con la misma rapidez, y la mirada de Izuku se desvió repentinamente hacia la derecha para encontrarse con la de Neito. Impulsado por un instinto subconsciente, Monoma se encontró apartando la mirada y con las mejillas ligeramente rojas, incapaz de evitar la preocupación de haber enfadado a Midoriya con solo presenciar semejante muestra de debilidad, por mínima que fuera. No, no, eso es ridículo. Una vez más, le estoy dando un significado a los detalles de su comportamiento que simplemente no existen. Un mal hábito que necesita corrección. Funciona de maravilla, declaró Izuku un momento después, atrayendo la mirada de Neito mientras flexionaba los dedos mecánicos. Como siempre, Mei, estoy en deuda contigo. A este paso, te meterás en un buen lío si alguna vez decido cobrar. Replicó con una sonrisa burlona, con las manos en las caderas. Entonces, ¿qué están haciendo, chicos? ¿Preparando la misión? En cierto sentido, respondió Monoma, ansioso por afirmar su presencia mientras su mirada vagaba entre los diversos puntos con micrófonos ocultos en las paredes del taller. Vamos a explorar un poco el lugar de la misión, hacer un reconocimiento de última hora. Tras detenerse, Chaudron le indicó a Kurohiri que se acercara.
Al ponerse de pie y cruzar la habitación hacia el trío, Monoma le ofreció el trozo de papel, con un dedo en los labios, mientras Kurohiri lo tomaba. Sus ojos amarillos se entrecerraron, confundidos por un instante, y luego se abrieron de par en par al comprender. Tras asentir, Monoma juntó las manos con satisfacción. Está bien. Ya sabes a dónde enviarnos, confío. Por supuesto. Comenzaré a buscar una ubicación óptima cerca del sitio de la misión. Muy bien, intervino Serap, mirando de nuevo a Kurohiri y a Longshot. Mei, querida, uno de tus pequeños sigilosos nos vendría de maravilla, con tantos héroes rondando las calles y los cielos de Tokio últimamente. Sube enseguida. Mientras Kurohiri creaba una puerta de teletransporte en el centro de la habitación, Atsume empezó a rebuscar entre los armarios abarrotados bajo uno de sus bancos de trabajo, sacando finalmente 2 mantas dobladas de un material ligero y plateado. Las arrojó con indiferencia a cada uno de ellos, uno por uno, y les dedicó un último saludo burlón antes de volver a su silla en su estación de soldadura. Mucha suerte, chicos. Si me disculpan, este bebé está pidiendo a gritos la atención de mamá. Lo mismo te digo, Mei. ¿Vamos entonces? Izuku se volvió hacia Neito e hizo un gesto hacia la puerta de disformidad que los esperaba. Cruzaron juntos a grandes zancadas, emergiendo a la verde hierba de una vasta y pintoresca pradera alpina. Imponentes picos montañosos los rodeaban por todos lados, marcados con manchas blancas de la nieve acumulada, y un sereno lago azul se extendía a lo largo del valle bajo ellos. La única señal visible de civilización era la serpenteante línea de un sendero junto a la estela, pero en kilómetros a la redonda, no había más que naturaleza salvaje. Optando por guardar silencio hasta que la puerta de disformidad se cerrara tras ellos, Izuku finalmente dejó escapar un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza con una mezcla de diversión y asombro mientras se acercaba al borde de la pradera y contemplaba el valle que se extendía más allá. Bueno, Neito, tengo que admitirlo. Cuando se trata de lugares para una conversación privada, sin duda sabes cómo pecar de pintoresca. ¿Puedo preguntar dónde estamos exactamente? Parque Nacional Toada Hachimantai, en la prefectura de Akita, respondió Monoma, temblando al sentir una ráfaga de viento de montaña. Faltan 1 o 2 meses para que empiece la temporada alta de senderismo, así que este lugar debería darnos algo de privacidad. Conozco bien la zona. Mi familia estuvo de vacaciones aquí varias veces cuando era más joven. De hecho, mi padre es un apasionado del montañismo. Metiendo las manos en sus bolsillos, Izuku se giró para mirarlo, luciendo la habitual sonrisa juguetona a la que Neito se había acostumbrado hacía tiempo, una expresión que presentaba una fachada afable y tranquila mientras que no revelaba absolutamente nada sobre el estado de ánimo y humor real de Midoriya. Un lugar sentimental para ti, qué bonito. ¿Piensas arrodillarte y proponerme matrimonio, quizás? Te agradecería que me dieras la más mínima señal de que te tomas esto en serio, Izuku. Neito se pasó una mano enguantada por la cara con exasperación, esforzándose por disimular la amarga frustración en su voz. Puedes usar ese truco para desarmar a los demás todo lo que quieras, pero ya deberías saber que no funcionará conmigo. Hizo una pausa mientras el viento les azotaba la ropa, contemplando el valle y sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Después de todo, soy de quien aprendiste, ¿no? Siguió el silencio, interrumpido únicamente por el silbido intermitente del viento, y Neito sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza una vez más, frunciendo el ceño. ¿Había sido demasiado? Quizás pueda disimularlo como... Tienes razón. Para sorpresa de Neito, Izuku simplemente ofreció una sonrisa tímida, encogiéndose de hombros mientras se giraba y comenzaba a caminar más profundamente en el prado. No tengo por qué ocultarlo. Cuando te conocí, Neito, me fascinó la personalidad que te habías forjado. Tu teatralidad, tu talento para el espectáculo, tu dedicación a mantener tu carácter sin importar las circunstancias. Y cuando dejamos UA para emprender nuestro propio camino, cuando el camino que estábamos recorriendo empezó a revelarse, me di cuenta de que yo también necesitaba un personaje. Mi antiguo yo, ese chico frágil y débil que solo soñaba con héroes, ya no servía, no para la vida que había elegido. Empezábamos a vender armas en el mercado negro, a contactar con criminales, villanos y demás personajes indeseables de Lampa. Necesitaba cautivarlos, ganarlos para nuestra causa y convencerlos de que nos tomaran en serio, de que nos vieran como sus iguales. Nada fácil para alguien que abandonó la escuela secundaria.
Ese tipo de carisma nunca se me había dado de forma natural, así que, como cualquier actor, empecé a investigar el papel. Y resultó que eras el candidato ideal. Hizo una pausa y se encogió de hombros afablemente, girando la palma de la mano hacia arriba en un gesto de mea culpa. En mi defensa, no es que haya intentado copiar tu personalidad al pie de la letra. También hay elementos que tomé prestados de Himiko y los demás. Pero me inspiraste, Neito, esa es la verdad. Entre ellos siguió otro largo silencio. Neito se encontró dividido entre la sorpresa por la facilidad de la admisión y una repentina oleada de orgullo. Yo lo inspiré. Monoma Neito, condenado a existir como una ocurrencia secundaria sin importancia en las historias de otros, sentó las bases para el ascenso de Serap, el titán que ha doblegado a esta sociedad. ¿Y quién más que ustedes dos lo sabrá? Susurró la voz en su cabeza, y la sonrisa que se había extendido por el rostro de Neito se desvaneció rápidamente en una línea sombría. Me honras, Izuku. Las palabras sonaron más huecas en voz alta que en su mente. Y yo que pensaba que querías dejar de lado las bromas. Midoriya soltó otra risita silenciosa, mirando el lago lejano con las manos entrelazadas a la espalda. En fin, nos hemos desviado un poco del tema. Volvamos al motivo por el que me has traído aquí, ¿sí? Neito asintió en silencio, envolviéndose los hombros con la manta de camuflaje óptima para abrigarse mientras continuaban por la cresta. El silencio expectante que siguió duró varios instantes mientras Chaudron respiraba hondo y componía su respuesta. Mencionaste nuestro primer encuentro. También recuerdo el día que nos conocimos con casi perfecta claridad. Acababa de terminar unos entrenamientos, machacando a la mayoría del 1B con sus peculiaridades, como siempre, y estaba a punto de ir a las duchas cuando unos fans se me acercaron en el vestuario. Buscando autógrafos del gran ladrón fantasma, sin duda. Neito rió cálidamente al recordarlo, permitiendo que una ola de agradable nostalgia lo invadiera mientras continuaba. Me alegré de complacerlos, sobre todo cuando vi a Shinso y Toshi. Era el único que me interesaba. A pesar de estar matriculado en estudios generales, su don era de primera, y había atraído bastante atención mediática tras su presentación en el festival deportivo. Aquí hay uno con mucho potencial, recuerdo haberme dicho. Atsume, el favorito del curso de apoyo, apenas me llamó la atención, en comparación, y el compañero de clase de Shinso, sin ningún don, bien podría haber sido invisible al principio. Neito se giró para encontrarse con la mirada de Midoriya y se encogió de hombros, entrecerrando los ojos con diversión. Ambos sabemos que esa situación no duró mucho. Enseguida desvié mi atención de Shinso hacia ti, y cuanto más hablabas, más me sentía fascinado. Aquí estaba alguien con una fuerza de voluntad como ninguna otra que había visto. Alguien dedicado por necesidad a estudiar y a adaptarse a quienes lo rodeaban para tener una oportunidad en esta sociedad, igual que yo. Al igual que yo, eras consciente de que el destino te había relegado a un segundo plano, pero estabas decidido a usurpar el puesto de protagonista. Sin embargo, tu camino fue mucho más arduo que el mío. No pude evitar sentirme sobrecogido por tu devoción. ¿Y ahora quién se fía de los halagos? Intervino Midoriya con una sonrisa burlancia. Tú también te estás pasando de la raya. No son halagos, simplemente la verdad. Neito se encogió de hombros otra vez, sin dejar de escrutar atentamente la reacción de Izuku mientras hablaba. Tenías una claridad de visión como nunca antes había visto, y la voluntad y la paciencia para llevarla a cabo, aunque me llevara años orquestarla. De repente, la vida que había imaginado, la búsqueda de la fama y el reconocimiento por encima de todo, parecía tan pequeña y sin sentido en comparación. Me humillaste, me avergonzaste y me mostraste que había otro camino, uno mejor. Por eso, te debo una gratitud que nunca podré pagarte. Midoriya asintió en silencio, entendiendo, su expresión ahora era seria en lugar de burlancia. Y en los 2 años transcurridos desde aquella primera conversación, continuó Neito, apoyando una mano en el hombro de Izuku, nunca me has dado motivos para dudar de ti. Siempre has estado preparado para cada adversario al que nos hemos enfrentado. En la mayoría de los casos, los superabas incluso antes de que supieran quiénes éramos. Aplastamos a bandas de yakuza y traficantes de armas como si fueran mantequilla, derribamos organizaciones criminales que llevaban décadas o siglos en pie en cuestión de meses. Y cuando llegó el día negro, cuando nos rebelamos ante los héroes, triunfamos sobre sus mayores campeones, tal como lo planeaste. Tal como lo planeamos, comentó Midoriya, arqueando una ceja. La victoria no fue solo mía.
Nada habría sido posible sin los demás fundadores y el equipo que hemos reunido. Monoma asintió en silencio, luego retiró la mano y miró hacia el valle. Su expresión se había endurecido y cuando volvió a hablar, hizo pocos esfuerzos por ocultar la frustración y la exasperación en su voz. Pero desde que nos topamos con este ejército de liberación Meta, algo ha cambiado en su liderazgo, y no para mejor. Donde normalmente nos movemos para decapitar y desmantelar rápidamente una fuerza enemiga, ustedes, en cambio, han hecho todo lo posible por apaciguarlos y complacerlos, dándoles una oportunidad tras otra de sentarse a la mesa de negociaciones, incluso después de que iniciaran nuestra relación alertando a los héroes de nuestra presencia y secuestrando a nuestros miembros. Izuku abrió la boca para responder, pero Neito lo interrumpió, no queriendo escuchar otra serie de ambigüedades hasta que hubiera presentado su posición completa. Ya he dejado bastante clara mi postura, he expresado mis objeciones en voz alta, en cada oportunidad posible. Y, sin embargo, contra toda lógica, insisten en continuar con nuestra actual sumisión, cuando sería fácil para nosotros destruirlos. Levantando una mano, Neito comenzó a enumerar las ofensas con los dedos, con un tono cortante y seco. Insistes en honrar los resultados de negociaciones realizadas bajo presión con un doble, y cuando violan flagrantemente los términos de ese acuerdo cuando saquean nuestra villa en Yokohama como represalia y mutilan a Mei en una exhibición retorcida que fácilmente podría haberla matado, invaden nuestras instalaciones en plena noche e instalan cientos de micrófonos ocultos en flagrante violación de nuestro acuerdo, tu respuesta es simplemente sonreír y caminar de la mano hacia el olvido. Monoma levantó los brazos con exasperación. Su discurso y sus gestos se volvieron más animados y apasionados con cada momento que pasaba. En poco más de 12 horas, tenemos previsto entregarles el control casi total de nuestras operaciones, las llaves de nuestras bases y el derecho a dar órdenes a nuestros miembros. Y en medio de todo esto, insultan continuamente tu falta de don. Solo te permitirán seguir siendo nuestro líder con la condición de que consigas un don de All for One en el Tártaro, una tarea que, no hace falta recordarte, probablemente sea imposible. Matarlo ya es una tarea bastante difícil, como lo hemos planeado desde antes de todo este lío, pero intentar obligarlo a hacer algo por nosotros, ya sea mediante el don de Itoshi o de cualquier otra forma, es una auténtica locura. Seguramente te das cuenta, y aún así no me has dado ninguna pista de que tengas un plan B para lidiar con el MLA si las cosas salen mal. E incluso si haces lo imposible y consigues un don, siempre te menospreciarán por tu forma de ser. Bajo su control, estarías tirando a la basura lo que tanto te has esforzado por ganar estos últimos 2 años. Ya no serías el protagonista, solo una nota al pie en su historia. Así es como quieres que termine todo esto. Neito se quedó con la cara roja y jadeando en el aire enrarecido de la montaña, con las mejillas enrojecidas tanto por el frío como por la frustración. Con la oportunidad de responder, mi gorilla se giró y le dirigió una mirada ceñuda, entrecerrando los ojos verdes. Disculpas, Neito, pero no entendí exactamente cuál era tu pregunta en medio de esa encantadora parte de retórica. La pregunta es simple, replicó Neito, con los ojos muy abiertos y las manos extendidas hacia Izuku. Quiero la verdad, Izuku, no las floridas palabras que usas con los demás. ¿Cuál es tu verdadero plan para derrotar al MLA? ¿Existe siquiera, o ya te has metido en un lío? ¿Por qué has insistido en cooperar con ellos en lugar de idear una contraofensiva? ¿Por qué sigues tolerando su evidente desprecio por ti? Serap hizo una pausa pensativa, acariciándose la barbilla con su nueva mano mecánica mientras continuaba por la cresta y le hizo un gesto a Chaudron para que lo siguiera. Hiciste una pregunta sencilla, y te daré una respuesta sencilla. Porque es la decisión inteligente, Neito. Hizo una pausa y miró a Monoma con el ceño fruncido, con una mezcla de molestia y confusión en el rostro, como si le extrañara que Neito siguiera sin ver lo obvio. Para cuando supimos de la existencia del MLA, ya nos habían estado vigilando durante meses, años, en cierto modo, y ya nos habíamos revelado al mundo y nos habíamos declarado en guerra abierta contra los héroes. En cuanto a la información, nos han tenido en desventaja desde el principio, y eso sin mencionar siquiera el tema de los efectivos. El MLA ha pasado casi 2 siglos ganando adeptos y construyendo infraestructura encubierta por todo Japón. En una competencia de números y recursos, simplemente, en una competencia de número y recursos, perderían, porque tenemos a Tuice, a Pandora y a mí. Neito se señaló con el dedo, con la voz llena de ira e indignación. Podría haber destruido su preciosa torre solo con esas 2 peculiaridades si me lo hubieras permitido.
Incluso ahora, con un chasquido de dedos, podríamos descender sobre Deika con un ejército infinito y una descarga incesante de artillería, aplastar la mayor parte de sus fuerzas de un golpe decisivo. Sus cientos de miles de guerreros se dispersarían en el aire sin el liderazgo de Redestro. ¿Y si logran capturar o matar a cualquiera de los tres, como casi hicieron con Pandora y contigo? Midoriya se detuvo en seco, con la voz fría y áspera. ¿Si eliminan a Kurohiri? ¿Si localizan a Edna y destruyen el taller principal y el depósito de armas de Mei? ¿Qué pasará entonces con nuestra ofensiva? ¿Qué pasará con la columna vertebral de las operaciones del sindicato contra los héroes si tenemos equipos de ataque de fanáticos del MLA lanzando constantes ataques suicidas contra nuestras bases, revelando posiciones en nuestras instalaciones clave? Entonces, como cualquier gobierno en tiempos de guerra, nos reubicamos en gobiernos nuevos y más seguros y nos aseguramos de que nuestro personal clave esté bien escondido y bien vigilado. Tras su breve arrebato, Neito se obligó a mantener un tono sereno y firme al hablar. Sabía perfectamente que Izuku nunca lo tomaría en serio si seguía gritando y despotricando. Ni siquiera sus satélites pueden llegar a todas partes. Buscamos un lugar seguro donde escondernos y observamos los fuegos artificiales desde lejos mientras agotan a sus soldados contra hordas de dobles. En cuanto a los héroes, pueden esperar unas semanas. Mientras nos encargamos del MLA, seguirán dando vueltas en la oscuridad y cavando sus propias tumbas, como llevan meses, tal como anticipaste, debo añadir. Desde el día negro, has podido predecir casi todas las acciones de los héroes con una precisión casi perfecta. Superar en maniobras a estos patéticos cultistas sería trivial en comparación. Puedo anticipar las acciones de los héroes porque los entiendo, replicó Midoriya, levantando una mano para detener el argumento de Monoma. He dedicado la mayor parte de mi vida a esa búsqueda. Su principal debilidad es su apego a las normas y protocolos dictados por el gobierno, por no mencionar su propio código moral y ético. En resumen, sus acciones son fáciles de predecir porque todos están sujetos a los límites de un marco rígido. Hay límites que simplemente no pueden cruzar, o dejarían de ser héroes y perderían el valioso apoyo público del que depende su industria. Tomemos como ejemplo a nuestro querido amigo común Kendo Itsuka. Las cejas de Neito se arquearon instintivamente ante la mención de Battle the Fist. Un aluvión de recuerdos amenazó con estallar, pero lo contuvo mientras Izuku continuaba. En su rol como sucesora públicamente designada de All Might, se ve obligada a comportarse con la misma honorabilidad que él, para evitar que la consideren una traición a la memoria de su querido maestro. Es un arma increíblemente efectiva contra ella, como vimos en la graduación, cuando su código moral la obligó a salir de su escondite y lanzarse de cabeza a la mira de Mei para rescatar a Urabiti y a la Seread. No fue una jugada lógica ni tácticamente acertada, por supuesto, pero era lo que All Might habría hecho, así que podía predecir con seguridad que ella haría lo mismo. Neito asintió en silencio en señal de comprensión, con los labios fruncidos mientras sus pensamientos volvían a su breve enfrentamiento con Itsuka en la torre de la Comisión de Seguridad Pública, cuando llegó para extraer a Scimitar y al resto del equipo de asalto. Una pena que no hubiera tiempo para hablar. Me gustaría pensar que podría meterme bajo su piel con la misma eficacia que Izuku. Quizás incluso podría ayudar a transformarla, si tuviera la oportunidad. Sí, es bastante maleable en ese sentido, respondió finalmente Monoma, retorciéndose las manos en busca de calor bajo otra ráfaga de viento. Su desesperada necesidad de ser vista como la protagonista ya había distorsionado su juicio cuando la conocí en el 1B, y es evidente que este proceso no ha hecho más que acelerarse en los últimos 2 años. Así es, respondió Izuku con un asentimiento y una leve sonrisa, y, como resultado, sigue siendo cada vez más vulnerable a nuestras tácticas. Sin embargo, a medida que los héroes se desesperen más y la perspectiva de su derrota se acerque, se volverán cada vez menos predecibles, porque poco a poco empezarán a abandonar esos códigos y normas, sintiéndose forzados. Esto, por supuesto, encajará a la perfección con nuestros planes, porque pondrá los últimos clavos en el ataúd de su ya moribunda reputación ante el público, pero también los hará exponencialmente más peligrosos en sus últimos meses, mientras se liberan de las ataduras de la moral para derrotarnos a toda costa. Como cualquier bestia salvaje, serán más peligrosos en sus estertores, por lo que las etapas finales de nuestra guerra contra ellos serán las más arriesgadas. Neito asintió nuevamente en señal de reconocimiento, con la boca fija en una mueca mientras recordaba las discusiones de los fundadores sobre este tema y las contingencias que finalmente habían decidido implementar.
Compara esa dinámica con la del MLA, continuó Izuku, con un tono y una cadencia cada vez más pedagógicos, como si fuera un profesor dando una conferencia. Solo he dedicado unas semanas a estudiar su doctrina, y aunque su férrea adhesión a los principios de Destro seguramente será su principal debilidad, no están sujetos a ningún principio de moral ni ética, como los héroes. Ninguna táctica les es vedada, ningún coste en personal ni daños colaterales sería demasiado alto para eliminarnos. Si exponemos su existencia a los héroes, el primer acto natural de cualquier ofensiva contra ellos, es posible que solo estemos reforzando sus ofensivas contra nosotros al revelar la guerra abiertamente en lugar de obligarlos a permanecer encubiertos. Y a diferencia de muchos héroes, son casi todos fieles creyentes, dispuestos a morir por su causa y a luchar hasta el último hombre. Dices que se derrumbarían si matáramos a Rey Destro, pero yo digo que podría convertirse simplemente en un mártir, un faro que inspire a sus fuerzas restantes a continuar la lucha. Entonces nuestro objetivo principal será capturarlo, declaró Neito con el ceño fruncido. Lo obligaremos a rendirse y a ordenar a sus soldados que se retiren. Usaremos la misma táctica que usaron los estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial. Transmitiremos su renuncia a su divinidad a todo su ejército y veremos cómo sus soldados se desaniman. Una vez más, te basas en hipótesis. Serap negó con la cabeza y continuó su caminata por la cresta. Se acercaban a un estanque alpino, un reflejo prístino de las nubes visible en sus aguas cristalinas. Como líder de esta organización, mi trabajo es planificar para todas las contingencias, Neito, y la mayoría no parecen tan optimistas como el escenario que proyectas. ¿De verdad te confías tanto que no crees que el MLA esté haciendo lo mismo? Han podido rastrear nuestras posiciones y paraderos mucho mejor que los héroes, y te garantizo que si la guerra se vuelve en su contra, filtrarán toda la información que tengan sobre nosotros continuamente, con la esperanza de que los héroes o los militares puedan terminar el trabajo. Japón se vería sumido en un conflicto a tres bandas, uno que probablemente se convertiría en una masacre a muerte en poco tiempo. Si se le niega al MLA la oportunidad de gobernar el país, podrían optar por destruirlo. Ninguno de nosotros quiere eso. ¿De verdad soy el único que se basa en hipótesis? Replicó Neito con un mordaz sarcasmo, con los brazos cruzados. Se mire como se mire, tenemos la ventaja. La ventaja en cualquier conflicto nos pertenece, y los escenarios alternativos no son más desastrosos que el peor caso que hemos discutido. Si una fuerza militar internacional conjunta interviniera para apoyar a los héroes. Aún hay algo que no me estás contando. Monoma dio un paso hacia Midoriya, cerrando la brecha entre ellos y resistiendo por poco el impulso de extender la mano y agarrarlo por el brazo. En lugar de eso, se conformó con apuntar con un dedo acusador hacia el pecho de Izuku. Describes la situación como si fuéramos dos grandes potencias en una guerra fría, apoyándonos en el principio de destrucción mutua asegurada para evitar un conflicto abierto. Si ese es el caso, ¿por qué someterse a ellos? ¿Por qué no rechazas el tratado de tu doble y les das un ultimátum? Déjanos en paz o comenzarán las hostilidades. Tienes la excusa perfecta para hacerlo, ahora que violaron sus propios términos al pinchar nuestras instalaciones anoche. Sí, los bichos, respondió Izuku con un suspiro exasperado, pasándose una mano por la cara. Has dejado muy claro tu descontento con ese desarrollo. Los sistemas de seguridad de la Brava no detectaron su presencia hasta que ya estaban implantados, y aún no hemos encontrado ni un solo rastro residual de los infiltrados. Todo porque tienen peculiaridades a su disposición que desconozco y para las que no puedo planificar. Han llegado al extremo de borrar discretamente muchos de los datos de peculiaridades de sus seguidores del historial médico público de Geika para ocultar todo su arsenal, eliminando un arma clave que puedo usar contra los héroes. No existe ninguna peculiaridad que no pueda contrarrestarse con la tecnología adecuada. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Izuku. Habían llegado al estanque, y Neito se arrodilló en la orilla, contemplándose. Solo necesitamos mejorar nuestros sistemas de seguridad. Estoy seguro de que Mei, Momo y la Brava disfrutarán del desafío. Es más fácil decirlo que hacerlo, se burló Serap, sobre todo tratándose de alguien sin conocimientos técnicos ni experiencia propia. Pareces olvidar que solo sabíamos que Sapporo y Yokohama estaban en peligro, no Nagoya, Osaka ni Kioto. Localizaron esas bases sin nuestro conocimiento, burlaron nuestra seguridad y nos tenían a su merced. Midoriya se agachó y tiró de Monoma para ponerlo de pie, mirándolo fijamente con furia fría en los ojos. Si hubieran decidido colocar bombas en lugar de micrófonos ocultos, tú y yo habríamos muerto incinerados mientras dormíamos.
Del círculo íntimo, solo Asumi habría sobrevivido, gracias a su fracaso en localizar a Edna. ¿Tienes la menor idea de lo exasperante que es enfrentarse a esa situación? Neito permaneció en silencio en lugar de responder, con la mirada perdida en la orilla rocosa y las mejillas ardiendo de humillación. Si eso hubiera sucedido, se habrían activado planes de contingencia, por supuesto, continuó Midoriya con un profundo suspiro de frustración, y Asumi aún habría podido asestar un golpe justo a nuestros enemigos, pero habría sido una derrota de todos modos. No me gusta la perspectiva de la derrota, Neito. El veneno helado que goteaba de las últimas palabras de Izuku envió un escalofrío por la columna de Neito y aceleró el latido de su corazón. Afortunadamente, podía decir que la ira de Seraph no estaba dirigida hacia él. Yo tampoco, Izuku. Monoma entrecerró los ojos y apoyó las manos en los brazos de Izuku, que aún estaban extendidos, agarrando la chaqueta de Neito. Al final, es su error no haber apretado el gatillo, y es nuestro deber hacer que se arrepientan. Y lo haremos. Espetó Midoriya, soltando a Monoma y girándose con el ceño fruncido. Pero llevará tiempo. Tiempo para ganarnos su confianza, tiempo para bajar la guardia, tiempo para integrarnos en sus filas y su infraestructura encubierta. Tiempo para que aprendamos sus protocolos y la distribución de sus fuerzas, y tiempo para que ellos expandan su influencia en el gobierno y mitiguen el peso de la ofensiva de los héroes contra nosotros, dándonos el respiro necesario para reagruparnos y compensar nuestras pérdidas. Y lo más importante, requerirá humildad. La disposición a poner nuestros egos en el altar y sacrificarlos a corto plazo para asegurar el futuro. Seraph golpeó con el puño la palma abierta de su mano mecánica y luego presionó el dedo índice contra el pecho de Chaudrón. Pregúntate, Neito, ¿eres capaz de eso? Así que por fin admite que hay un plan. Gritó Neito triunfante, aplaudiendo con una carcajada alegre antes de volverse hacia Izuku con expresión de absoluta confusión. ¿Por qué se niegan a decírmelo? ¿Por qué me mantienen en la oscuridad, sin tener ni idea de si esta organización está a punto de precipitarse hacia su propia perdición? ¿Alguna vez se te ha ocurrido que quizás al sindicato le convenga más que desconozcas el alcance completo de mis planes? Un silencio de asombro se apoderó de ellos, roto solo por el canto de un pájaro lejano. Neito se había quedado paralizado, con los ojos abiertos como platos. Él, no puede decir eso en serio. Está ofendido y solo intenta sacarme de quicio, eso es todo, seguro. Tu enojo hacia el MLA, continuó Izuku a regañadientes, apretándose el puente de la nariz con los ojos cerrados, tu enojo, tan real y sincero, ha sido fundamental para convencerlos de que no sabemos cómo lidiar con ellos. Que nos han superado por completo y que no tenemos más remedio que someternos. Si te dijera ahora exactamente cómo planeo lidiar con ellos a largo plazo, ¿tú? ¿Qué? ¿Perdería mi autenticidad? Neito soltó una sonora burla, y sus intentos de controlar sus emociones se desvanecieron rápidamente mientras la ira y la humillación le llenaban el pecho. Después de 2 años y medio, ¿tienes tan poca fe en mis habilidades para engañar? ¿No crees que soy capaz de engañarlos? Creía que confiabas en mí. Creía que era más que un simple accesorio para que usaras y desecharas a tu antojo. ¿Acaso no me lo he ganado? Cada una de sus palabras resonaba en el agua del estanque, reverberando en el gélido aire matutino. El pecho de Neito subía y bajaba por su frente un sudor frío. Midoriya obligó a Monoma a esperar en silencio su respuesta. Su lenguaje corporal y comportamiento eran perfectamente tranquilos y serenos en comparación. Girándose para contemplar el estanque, juntó las manos a la espalda y entrecerró los ojos. Bueno, no hace falta decir que todos estaríamos en una situación muy diferente si su misión en Deika hubiera tenido éxito. La boca de Monoma se abrió de par en par y sus manos se cerraron en puños. Esa misión estaba bajo el mando de Yaoyorozu. ¿No es posible que... ¿Te escondes tras Pandora ahora? ¿Fuiste la pieza central de esa operación, Neito? ¿O dices lo contrario? Quizás, pero no veo cómo. Y más recientemente, durante el ataque de represalia del MLA en Yokohama, tuviste bastantes dificultades con su equipo de ataque. Quizás si los hubieras capturado en lugar de quemarte vivo con una peculiaridad sin probar, podríamos haber ejercido un poco más de influencia sobre nuestras circunstancias actuales. Nos impidieron perseguirlos. Gritó Neito, temblando de ira y frío. Solo después de que quedó claro que seguir combatiendo sería contraproducente, respondió Izuku encogiéndose de hombros y mirando de reojo a Neito. Tú, Dabi, Cimitarra y Mostaza ya estaban gravemente heridos y necesitaban atención médica inmediata.
Si hubiera sido una lucha a muerte, sin Overhaul esperando entre bastidores para curar sus heridas, probablemente habrían perecido. Qué triste final para su historia, ¿verdad? No. Eso no es justo, quiso decir Naito, pero sabía perfectamente lo impotente e infundada que era esa respuesta. El miedo y el autodesprecio crecían en su interior junto con la ira, y la voz en su interior había comenzado a susurrar de nuevo. Tiene razón, lo sabes. Comparado con los demás, no has sido más que un lastre desde el principio, por mucho que intentes negarlo. Has llegado hasta aquí cojeando, aprovechándote del éxito de los demás fundadores, pero el juego ha terminado. Por fin se le ha acabado la paciencia con tus fracasos. Y tengo que mencionar el enfrentamiento con Aux durante la operación Brendus. Continuó Midoriya, dando un paso hacia Monoma con una ceja arqueada en señal de incredulidad. Tu equipo lo tenía rodeado, y aún así sufriste muchas bajas antes de eliminarlo, prolongando innecesariamente la batalla y casi alcanzando la derrota total. Una exhibición táctica bastante descuidada, considerando todo, aunque Pandora y Mr. Compres lograron salvar tu desastre al final. La actuación de Aux superó con creces sus límites previstos de peculiaridad, replicó Naito, mientras sus esfuerzos por recuperar el control de los argumentos se volvían cada vez más tensos y desesperados. Y no podíamos saber que él. Más excusas para tus defectos, ¿eh? A pesar de sus palabras, la voz de Izuku se había vuelto fría en lugar de burlancia. Sus ojos rebosaban de desprecio y decepción apenas disimulados. Parece que tienes un suministro inagotable de esas. No. Simplemente estoy exponiendo la realidad de la situación. Hubo factores que escaparon a mi control. Quizás no has aprendido tanto estos 2 últimos años como creía. Izuku se dio la vuelta y negó con la cabeza, dejando atrás a Naito mientras seguía por la orilla. Es decepcionante, pero supongo que tenía demasiadas expectativas. Si no confías en mi liderazgo, no te queda mucho papel en esta organización, ¿verdad? La respiración de Naito se había vuelto rápida y superficial, su corazón latía como un tambor y sus mejillas se enrojecieron de un rojo intenso por la vergüenza, el miedo y la vergüenza. Su mente, perfectamente organizada, se había reducido a una maraña de pensamientos y emociones dispersos, incapaz de improvisar una defensa convincente de su actuación. Durante el ascenso al poder del sindicato, Monoma había participado en innumerables negociaciones entre su incipiente organización y la letanía de grupos criminales que se habían interpuesto en su camino. Siempre había disfrutado viendo a Midoriya desmantelar verbalmente a traficantes de armas de pacotilla y yakuzas anticuados, dejando al descubierto las deficiencias y los fallos de sus organizaciones. Si eran estúpidos, empuñaban un arma y desencadenaban una trampa cuidadosamente planeada, que solía implicar una bala silenciada de Atsume o una orden oportuna de Shinso. Si eran inteligentes, ahora eran subordinados del sindicato. Fue porque Monoma había presenciado esta exhibición tan a menudo que pudo reconocerla instantáneamente. El tono de voz que Izuku estaba usando ahora era el mismo que reservaba para los criminales que menos respetaba. No puede terminar, así no. Por favor, así no. Me pasé. ¿En qué estaba pensando? Espera, por favor, Naito lo siguió, extendiendo una mano, solo para tropezar con las rocas y caer de rodillas, con el agua helada lamiéndole las piernas. Te he ganado tantas victorias, Izuku. Aún puedo ser una ventaja, lo juro. No quise, su voz se fue apagando, jadeando, con los nudillos blancos contra el suelo pedregoso buscando apoyo. Lo sé, Naito. De repente, Izuku estaba de pie junto a él. Su voz y expresión se habían suavizado, y el frío desprecio dio paso a un genuino arrepentimiento y una tierna calidez. Extendiendo la mano derecha, la apoyó sobre la cabeza de Naito, mientras su mecánica mano izquierda le acariciaba suavemente la espalda. Sé que te has esforzado al máximo. Sé que no es fácil lidiar con tanta presión. Para mí también es duro. Te pasa factura, ¿verdad? Midoriya soltó una risita silenciosa seguida de un profundo suspiro. Tus emociones se desequilibran, tu juicio se ve afectado. Acumulas fatiga y estrés, y terminas cometiendo errores que normalmente no cometerías. No pasa nada, yo también los he cometido. De hecho, todos los hemos cometido. No fue justo que te señalara así. Lo siento. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Naito, quemándole, escociéndole y nublándole la vista mientras un nudo creciente en la garganta hacía que cada palabra fuera un esfuerzo doloroso. Lo siento, no soy lo suficientemente fuerte.
No soy tan fuerte como quieres que sea. Tampoco soy tan fuerte como quisiera. No es cierto, Naito. Mi gorilla movió su mano mecánica hacia el antebrazo de Monoma y tiró suavemente hacia arriba, ayudándolo a ponerse de pie. Tienes el don más poderoso de todos nosotros, siempre lo he sabido. Ya estaban a la altura de los ojos, pero Naito se encontró evitando la mirada de Izuku por instinto, demasiado avergonzado de su estado actual como para mirar a Serap a los ojos. Su voz se había reducido a poco más de un susurro, su lenguaje corporal era dócil y acobardado. No, yo, tengo una peculiaridad, pero aún así no soy tan fuerte como tú. Nunca lo he sido. Nunca lo seré. Mírame. Izuku lo sujetó por la cara y giró la cabeza hasta que sus miradas se cruzaron, luego rodeó los hombros de Naito con un brazo. Lo eres. Lo eres, aunque no te des cuenta. Sé que siempre he sido duro contigo, ahora más que nunca, pero es solo porque veo cuánto potencial tienes, y sabes que odio el potencial desperdiciado, Naito. ¿Entiendes? Tras un momento de silencio, con sus ojos verdes fijos en un gris lloroso, Naito asintió temblorosamente. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, Izuku se inclinó hacia adelante y juntó sus frentes con los ojos cerrados. Lenta e inestablemente al principio, Naito le devolvió el abrazo, rozando con vacilación la espalda y los hombros de Izuku antes de encontrar su sitio. Me alegra oír eso, porque tengo una tarea muy importante para ti. Tras un momento de silencio, Izuku se apartó con suavidad y reanudó su camino por la orilla del estanque, deteniéndose a esperar a que Naito lo siguiera. ¿Recuerdas los planes para el asalto al Tártaro, verdad? Sí, lo hago. Naito asintió con más confianza. Sus lágrimas se disiparon y recuperó parte de su capacidad de razonamiento. Les hice algunas modificaciones. Sé que planeábamos matar a All for One inundando su celda una vez que Itoshi hiciera su parte, pero anoche cambié de opinión. Hizo una pausa y se giró bruscamente, apuntando con un dedo al pecho de Monoma. Quiero que seas tú quien lo mate, Naito. ¿Qué? Naito parpadeó confundido, negando con la cabeza. Pero, eso es absurdo. ¿Para qué serviría eso? ¿Y cómo podría yo? Si todo sale bien, para entonces, tendrás una copia del don de Lady Nagant. Aunque el de Mustard, el de Davio media docena más servirían igual de bien. Con la ayuda de Hierofante para acceder a las transmisiones de seguridad internas, podremos transmitir a todo el mundo la ejecución del mayor archienemigo de la historia. Serap juntó las manos y las separó en un gesto de tada. Sus ojos brillaron con una familiar y alegre anticipación que envió un escalofrío a través del cuerpo de Chaudrón. Y en ese momento, tu nombre pasará a la historia, venerado para siempre entre los más grandes salvadores de esta nación. Mi gorilla extendió la mano y la colocó sobre la mejilla de Monoma. Su emoción se transformó en preocupación. Pero antes de que eso suceda, necesito que confíes en mí, Naito, igual que yo confío en ti. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí. Puedo. Naito asintió con entusiasmo otra vez, sintiendo un alivio que lo invadió como una ola. Su ritmo cardíaco se estaba estabilizando, el miedo y el pánico se disipaban, aunque aún persistían algunas dudas, difíciles de disipar. Puedo hacerlo. Bien. El pulgar de Izuku rozó la mejilla de Naito, con una sonrisa sincera extendiéndose por su rostro. Estoy muy orgulloso de ti. Zona industrial de Keiyo, prefectura de Chiba. Taller e instalación de pruebas del Etna. 3 meses antes del día negro. Listo, ese es el último componente. Momo hizo una pausa para tragar saliva, pero el nudo de miedo en su garganta se negaba a desaparecer. En su pecho, el corazón se le aceleraba. Está hecho, para bien o para mal. Yao Yorozu se giró hacia un lado e intercambió una mirada con Atsume. Luego, se apartó un paso de la mesa de trabajo, mirando a Serapi y a los demás, observándolos trabajar tras una gruesa pantalla de cristal de seguridad. En las circunstancias actuales, era una visión casi ridícula. Aunque las paredes selladas y herméticas del laboratorio de materiales peligrosos de las instalaciones del Etna cumplían bien su función cuando Momo y Mei elaboraban nuevas toxinas y explosivos, proporcionarían aproximadamente la misma protección que un pañuelo de papel húmedo si ocurría un accidente con su creación. Mi gorilla pareció llegar a la misma conclusión momentos después, avanzando hacia la entrada del laboratorio con una leve sonrisa. Ingresó el código de entrada con una mano y esperó pacientemente a que la puerta se abriera. Luego se giró e hizo un gesto a los demás para que lo siguieran adentro. Vamos, pues.
Si hubiera algún peligro, ya lo habríamos sabido. Inspeccionemos el fruto de su trabajo, ¿de acuerdo? Asintiendo en silencio, Shinso y Monoma salieron de las sombras para unirse a él, pasando bajo el intenso resplandor de las luces del techo al acercarse a la entrada del laboratorio. Esta estación de trabajo en particular se encontraba en el sótano de Edna, oculta a la vista del exterior y sin ventanas a la vista. Aunque su reloj le indicaba que era media tarde, toda la planta estaba completamente oscura, salvo el área inmediata alrededor del laboratorio de riesgos, una isla de luz en un mar de oscuridad. Aunque un calefactor portátil proporcionado por Atsume mantenía el laboratorio a una temperatura agradable, un frío penetrante entró por la puerta abierta cuando Midoriya y los demás entraron. La nieve recién caída se acumulaba fuera de las instalaciones, y el gélido aire de enero se filtraba por las paredes del almacén a la menor oportunidad. Los tres llevaban abrigos de invierno, pero Midoriya se quitó rápidamente el suyo al entrar, colgándolo en un perchero junto a la puerta antes de volverse hacia el banco de trabajo y juntar las manos enguantadas con anticipación. Es bastante extraño verlo finalmente terminado, comenzó Izuku, frunciendo el ceño con una mezcla de fascinación y desconcierto mientras recorría el laboratorio a paso lento y pausado. Siempre pensé que sería más grande, más imponente, de alguna manera. ¿Te lo imaginaste igual, Yaoyorozu? Yo, al principio, quizás. Pero a medida que me familiaricé con los detalles del dispositivo, me di cuenta de que su tamaño real era bastante modesto, al menos antes de alojarlo en el mecanismo de administración. Momo se subió las gafas de seguridad y señaló las docenas de diagramas y esquemas que cubrían una de las paredes de cristal del laboratorio, ordenados para facilitar su consulta. A pesar de su absoluta confianza en su trabajo, Momo se dio cuenta de que de repente le costaba hablar sin tartamudear, y una fina capa de sudor se le había formado en la frente. Sentía un nudo en el estómago. Había comprendido desde el principio la gravedad de este proyecto, pero había una enorme diferencia entre reflexionar sobre la moralidad abstracta de la situación durante la fase de planificación y ver el resultado final de primera mano. Podríamos haberlo hecho aún más pequeño, de hecho, pero decidimos que estas eran las medidas más fáciles de manejar. De pie junto a ella, Midoriya se había quedado en silencio, con los ojos abiertos de asombro mientras observaba el dispositivo en cuestión. Al principio, con cautela, extendió la mano y lo tocó. Tenía poco más de 1 metro de largo, un cilindro metálico cónico que terminaba en una punta redondeada, con uniones sin costuras apenas visibles. Aunque sabía que no había riesgo por el simple contacto físico, Yaoyorozu aún sentía que se le cortaba la respiración al ver los dedos de Midoriya rozar la carcasa. Cuando volvió a hablar un momento después, con un tono tranquilo y contemplativo, ella se estremeció de sorpresa. ¿Sabes? Siempre me ha disgustado el mito de Prometeo. Todavía sonriendo suavemente, Izuku miró hacia arriba para encontrarse con los ojos de Momo, y ella se encontró congelada en su lugar, incapaz de apartar la mirada. Está escrito que robó el fuego a los dioses y se lo regaló a la humanidad, continuó Midoriya, mirando a cada uno de los fundadores uno por uno, pero cuanto más lo piensas, ¿no resulta esa idea bastante insultante para la inteligencia de nuestros antepasados? El fuego se produce de forma natural y en abundancia en casi toda la Tierra. Rayos, incendios forestales, erupciones volcánicas. Este mundo nació en el fuego, y eventualmente, también terminará en el fuego. La humanidad no necesitó ninguna intervención divina para descubrirlo. Su poder de crear y destruir es evidente, y dominarlo no requiere más esfuerzo que coger un tronco ardiendo. 50.000 años antes de que los griegos escribieran sobre Prometeo, los cromañones y los neandertales ya lo usaban para calentarse en sus cuevas. Personalmente, no encuentro ningún atisbo de poder o inspiración sobrenatural en el manejo de una llama común. Midoriya dejó escapar una risa silenciosa. Su boca estaba curvada en una sonrisa divertida, pero cuando se giró para mirar el dispositivo, su expresión cambió rápidamente a una de puro asombro y fascinación. Pero esto es un fuego digno de los dioses. Representa la creación en su forma más pura, la energía que alimenta el universo. Y ningún salvador nos lo regaló. La humanidad lo descubrió por sí misma, sin computadoras, algoritmos ni peculiaridades. Tomamos el poder del sol y lo replicamos aquí en la Tierra. Sometimos la física a nuestra voluntad. No creo en ningún poder superior, pero, en mi opinión, esta es la esencia misma de la divinidad. El mayor triunfo de la mente humana en la historia registrada.
Midoriya dejó escapar un suspiro silencioso y melancólico, luego se volvió hacia Yaoyorozu una vez más, con sus ojos verdes encendidos por la curiosidad. Esta es una aproximación a una configuración Tellerulam, ¿no? Dime, ¿qué material usaste para el núcleo? Plutonio, 239, respondió Momo, intentando disipar la ansiedad de su voz y lenguaje corporal mientras señalaba un soporte que contenía una serie de pequeñas esferas metálicas de color gris opaco. Una faltaba en su nicho, insertada en el dispositivo que tenían delante. La masa crítica es considerablemente menor que la del uranio, 235, y con mi don, puedo producir el plutonio con una pureza del 100%, sin contaminantes de plutonio, 240. Es impresionante, declaró Monoma desde atrás, con las cejas rubias arqueadas por la sorpresa. El grado de las armas suele ser de 93 a 97. Dudo que ninguna nación del mundo pueda afirmar haber superado el 100. No, no pueden. Yaoyorozu volvió a mirar las esferas de plutonio, frunciendo el ceño, luego negó con la cabeza y volvió a las especificaciones. El secundario consiste en un manipulador de uranio, 238 y una bujía de plutonio, 239. También hay un suministro de litio, 6 para generar el tritio y el deuterio, y una capa de una sustancia de aerogel que diseñé a medida, que se convertirá en plasma cuando comience la secuencia de disparo. Un silencio absoluto dominó la habitación durante un largo instante. El aire estaba impregnado de una palpable sensación de aprensión e inquietud. A la derecha de Yaoyorozu, Atsume jugueteaba nerviosamente con su soplete, cambiando el peso de un pie a otro, y a su izquierda, incluso la habitual expresión estoica de Shinzo parecía inquieta, con sus cejas moradas fruncidas y la boca torcida en una sutil mueca. Fue un suplicio asegurarme de que todos esos componentes estuvieran alineados y encajados correctamente, intervino finalmente Atsume, rompiendo la tensión al quitarse las pesadas gafas de soldar y arrojarlas al banco de trabajo junto con el soplete. Sin embargo, su habitual entusiasmo por el trabajo se vio algo atenuado. Mei seguía sonriendo, pero su actitud carecía de la habitual emoción efusiva que mostraba cada vez que terminaba uno de sus proyectos. Mi trabajo no era tan difícil comparado con el de Momo, ella fue quien tuvo que memorizar todas las especificaciones moleculares y toda la ciencia, pero definitivamente no quieres errores de ingeniería en un proyecto como este. Por eso opté por ensamblar el producto final por etapas, añadió Momo, señalando con aprecio a su compañera, con Atsume supervisando la integración de cada componente, en lugar de intentar crearlo todo de una vez con mi don. Hay demasiados componentes delicados y puntos de fallo internos como para arriesgarme a producir el mecanismo sin verificar de forma independiente la estabilidad e integridad estructural de cada elemento. Yaoyorozu puso una mano sobre el hombro de Atsume antes de pensárselo mejor y retirarla un momento después. La chaqueta de soldador de Atsume estaba tan llena de grasa y hollín como siempre, ahora más gris negruzco que su marrón rojizo original, pero nadie sabía cuánta suciedad y mugre provenía realmente de este proyecto en particular, y Momo dudaba para sus adentros que la hubieran lavado bien en los últimos 2 años. Su propia bata blanca, por otro lado, había acumulado algunas pequeñas manchas de grasa y químicos durante las 20 y tantas horas de trabajo que le había llevado perfeccionar el dispositivo, junto con algunas quemaduras de chispas de soldadura perdidas, pero estaba prácticamente impecable en comparación. Había sido un proceso arduo, sin duda una de sus creaciones más complejas y delicadas, pero dejando de lado la higiene, la presencia de Mei la había ayudado a mantenerse cuerda durante lo peor. ¿Y estamos seguros de que funcionará? Preguntó Monoma, inclinándose para observar el dispositivo con una mano enguantada apoyada en la barbilla. No es que desconfíe de tu habilidad, querida, pero supongo que no hay forma de probarlo. Interrumpió Midoriya antes de que Yaoyorozu pudiera responder, riendo entre dientes. No, Neito, a menos que quieras alertar al mundo entero de su existencia. Podríamos hacer una prueba subterránea, ofreció Momo, frunciendo el ceño, pensativa, pero requeriría excavar varios kilómetros de túneles y producir una cantidad enorme de equipo de apoyo. Aún así, aún hay una probabilidad considerable de que los sismólogos puedan detectarlo e identificarlo. No veo a nadie aquí ofreciéndose a recoger una pala, replicó Izuku, sin dejar de sonreír. No, creo que preferiré confiar en ustedes dos y en la calidad de su trabajo. Midoriya extendió la mano y apretó los hombros de Yaoyorozu y Atsume para tranquilizarlos, con una expresión cálida y cariñosa, y Momo sintió que un ligero rubor le recorría las mejillas. Gracias, Midoriya. Eso significa mucho para mí.
Por supuesto. Ahora recuérdame, Yaoyorozu. ¿Cuál fue el rendimiento final que lograste? Momo parpadeó sorprendida y el rubor desapareció de su rostro. Los nudos en su estómago regresaron rápidamente mientras reunía una respuesta. Aproximadamente 500 kilotones. Pero eso, hizo una pausa a media frase y forzó una sonrisa nerviosa. Eso nunca será relevante, ¿verdad? Mi gorilla no respondió, simplemente la miró fijamente con una leve sonrisa. El silencio ensordecedor había regresado, aún más opresivo que antes. Me dijiste que solo serviría como disuasorio. Logró decir Momo por fin, con la voz cada vez más alta, indignada y furiosa. Eso mismo dijiste cuando encargaste este proyecto. Te estás retractando de esa afirmación. Miró a ambos lados, observando a los demás para evaluar sus reacciones, pero ninguna de sus expresiones mostraba apoyo, solo una silenciosa aceptación. ¿No piensas usarlo en la operación contra Aux y Olmigt? Porque dudo que necesites que te diga el desastroso error táctico que sería. No, no, nada de eso. Mi gorilla hizo un gesto de desdén con la mano, con expresión casi ofendida. Difícilmente sería un recurso útil para ninguno de los componentes de la operación Brennus. Entonces júramelo, mi gorilla. Enderezando la postura hasta que sus ojos alcanzaron los suyos, Yaoyorozu lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y las manos enguantadas cerradas en puños. Necesito que me jures aquí y ahora que jamás lo usaremos ofensivamente. Si no puedes, lo destruiré. Cuidado con tus palabras, dijo Midoriya riendo entre dientes, levantando las manos parcialmente en el aire con las palmas enguantadas hacia ella. Ese tipo de declaración podría tener consecuencias bastante desafortunadas si no tienes cuidado. Esto no es una broma, Midoriya. Momo golpeó su puño cerrado contra el banco de trabajo y el estallido resultante resonó en todo el sótano, volviéndose aún más espeluznante por la oscuridad total que rodeaba el laboratorio. Yo no soy ajena a la violencia y la muerte, logró decir un momento después, con las mejillas enrojecidas. Todos hemos hecho cosas horribles por nuestra misión. Hemos matado, mutilado y torturado para darle a esta nación un futuro mejor. Yo no soy la excepción. Pero esto, Momo extendió una mano y señaló con un dedo acusador el dispositivo, el resultado de sus arduas horas de investigación y trabajo. Esto no es una herramienta para la reforma económica ni el cambio social, es un instrumento de masacre. Y si planeas usarlo como arma de guerra o como medio de venganza, entonces, como su creadora, seré responsable de cada vida que se pierda. ¿Entiendes eso? También debo oponerme al uso de esta arma con fines ofensivos, declaró Shinzo, con las manos enguantadas entrelazadas tras su abrigo oscuro de invierno. Con el debido respeto, Izuku, creo que usarla podría comprometer nuestra misión. Incluso después de rebelarnos durante la operación Brennus, nos conviene evitar llamar la atención de los ejércitos mundiales. Esto prácticamente aseguraría su intervención inmediata y socavaría nuestros esfuerzos por ganarnos la confianza del público. Mi gorilla los miró de reojo, con las cejas arqueadas en aparente curiosidad, y después de unos agonizantes momentos de silencio, asintió lentamente en señal de acuerdo. Por supuesto, ambos tienen toda la razón. Mientras hablaba, la sonrisa de Izuku se desvaneció, junto con cualquier rastro de diversión. Su expresión era ahora mortalmente seria, con una mirada fría y penetrante. Hitoshi, Momo, permítanme ser totalmente claro. Se llevó la mano al corazón y los miró a los ojos, uno por uno, sin apartar la mirada de Yaoyorozu. Les juro que no tengo intención de usar esta arma para atacar al pueblo de Japón, ni a ninguna otra nación, de hecho. Momo asintió lenta y vacilantemente en señal de reconocimiento y abrió la boca para agradecerle, pero Izuku la interrumpió cuando levantó un dedo. Sin embargo, sí pretendo usarlo como medio de disuasión y defensa, tal como les dije cuando iniciamos este proyecto, Yaoyorozu. Defensa tanto de esta organización como de la nueva sociedad que pretendemos construir. En el gran esquema de las cosas, todos saben perfectamente que tenemos las probabilidades en contra por un margen astronómico. Pretendemos derribar una nación entera y construir una nueva prácticamente desde cero, y no me cabe duda de que el sistema actual se desmoronará ferozmente para preservarse a medida que se acerca su fin. Al considerar sus posibles respuestas a nuestra revolución, casi nada queda fuera del alcance de lo posible, y todos haríamos bien en recordarlo. Tienes razón, según todas mis predicciones. Momo se llevó una mano a la barbilla, frunciendo el ceño.
En su desesperación por detenernos, es probable, si no prácticamente garantizado, que recurran a medidas brutales y represivas. Pero mientras nos defendemos de ellos, no debemos rebajarnos a su nivel. Si lo hacemos, no daremos la impresión de ser mejores ante el pueblo japonés que el gobierno que nos esforzamos por reemplazar. En lugar de responder de inmediato, mi gorilla se giró y se reclinó contra el borde del banco de trabajo para quedar frente a todos los demás fundadores, con el ceño fruncido en contemplación. Permítanme presentarles una visión bastante optimista del futuro de nuestra organización. Dentro de 2 años, supongamos que vamos por buen camino. Hemos tomado el control de la mayoría de los mecanismos del gobierno organizado, derrocado el régimen actual y derrotado a la mayor parte de la oposición organizada de los héroes. El ejército está desorganizado, abrumado por hordas interminables de dobles de Tuice y desmoralizado por la caída de Tokio y Kioto, y hemos ganado un grupo de seguidores leales entre la gente. Aún no una mayoría del público, pero sí una minoría con el tamaño y la dedicación suficientes para inundar cualquier ciudad importante de Japón con manifestaciones masivas, si les damos la orden. En este escenario, los restos del gobierno y el ejército tienen cada vez menos opciones si desean recuperar su antigua influencia, y a medida que sus perspectivas se desvanecen, su desesperación no hará más que aumentar. Como cualquier animal, serán más peligrosos cuando se vean acorralados. Momo sintió que sus ojos se dirigían al suelo y fruncía el ceño. Izuku tenía razón, claro. Casi siempre la tenía. Eso era lo que más le gustaba de él, pero a veces también lo odiaba. Quizás comiencen a imponer arrestos masivos y ejecuciones de nuestros seguidores en sus bastiones restantes, continuó Izuku, señalando a cada uno de ellos por turno mientras hablaba para asegurarse de mantener su atención. Quizás aprueben una nueva ley que declare que la asociación con el sindicato se castiga con la muerte. Quizás utilicen su arsenal restante de misiles de crucero contra las instalaciones que les hemos confiscado en una campaña de bombardeos de tierra arrasada. Quizás recurran a la ONU y supliquen a sus aliados que intervengan y les devuelvan el poder. Imaginen flotas de buques de guerra y submarinos nucleares estadounidenses, indios y coreanos abalanzándose sobre nosotros desde 3 flancos mientras sus bombarderos ennegrecen el cielo. O quizás sean China y Rusia, aprovechando la oportunidad para conquistar a un Japón debilitado y repartirse el botín. Hizo una pausa para evaluar sus reacciones. Ninguno podía rebatir nada de lo que había dicho. La economía se había convertido en el punto fuerte de Momo, a diferencia de la geopolítica, pero aún sabía con certeza que todas las posibilidades que él mencionaba podían hacerse realidad fácilmente. Incluso la historia reciente estaba llena de ejemplos de naciones debilitadas desde dentro que fueron conquistadas u ocupadas desde fuera. Hay que tener en cuenta, después de todo, que si proclamamos una victoria sobre el gobierno japonés, el resto del mundo difícilmente nos recibirá con los brazos abiertos. Nos temerán y resentirán, y a todo lo que representamos. Izuku había reanudado sus paseos de un lado a otro por la sala, con un tono animado y apasionado. No será diferente del miedo de Occidente al comunismo durante la Guerra Fría. En su opinión, si permiten que una revolución social triunfe aquí, para transformar una de las naciones más ricas y poderosas del mundo, corren el riesgo de un efecto dominó. Movimientos imitadores que se arraiguen en su propio territorio. Ahora dime. Mi gorilla juntó las manos, recuperando un atisbo de sonrisa. En cada uno de estos escenarios, ¿cuál es la única forma segura de disuadir a nuestros enemigos de actuar? El único método probado en toda la historia de la humanidad para disuadir a las grandes potencias de un conflicto, incluso cuando todos los demás factores exigían una confrontación militar. Se hizo el silencio. No hizo falta que mi gorilla explicara la respuesta. Todos la comprendieron. Bien, entonces estamos todos de acuerdo. Una amplia sonrisa regresó al rostro de Izuku y señaló el dispositivo. Ahora bien, con eso en mente, quizá aún se pregunten por qué sería necesario que empleáramos esta arma. Después de todo, ¿acaso el mero conocimiento de su existencia no ha bastado para evitar otra guerra mundial durante siglos? Se encogió de hombros y arqueó las cejas con diversión. Incluso en nuestras proyecciones más optimistas, ¿alguno de ustedes cree realmente que las naciones del mundo nos tomarían la palabra si hiciéramos una declaración pública anunciando que poseemos semejante dispositivo? ¿Que serían tan ingenuos como para aceptar nuestras garantías? ¿Qué razón tendrían para dudar de nosotros? Replicó Yaoyorozu con un bufido de exasperación. Millones de dominio público. Con esa información en mente, todos sabrán que esto está dentro de mis posibilidades.
Ver para creer, Momo. Izuku cerró los ojos y negó con la cabeza, divertido y silencioso, como un maestro que intenta dar una lección a un alumno testarudo. Luego, extendió la mano y la posó sobre su brazo. No me causa ningún placer, pero todos debemos afrontar la inevitable realidad. A largo plazo, si tenemos alguna esperanza de preservar nuestra revolución para las generaciones futuras, debemos demostrar que poseemos esta tecnología. Puede que no sea hasta dentro de un año, ni 2, ni 5, pero no se equivoquen, llegará el día en que no nos quede otra opción que detonar esta arma en el escenario mundial. No para declarar la guerra, sino para garantizar la paz. Pero, frunció el ceño con frustración, buscando desesperadamente una solución alternativa. ¿Seguro que hay otra? Sé que debe ser difícil. Sé que no quieres que esta tecnología se use para ningún propósito. Pero, por desagradable que sea, puedes aceptar esa necesidad. Una demostración incruenta de nuestras capacidades, por el bien común. Con un profundo suspiro y una oleada de miedo y ansiedad, Yao Yorozú asintió lentamente. Sí, supongo que puedo. Gracias. Izuku le apretó el brazo con cariño, con el rostro radiante de orgullo. Lo has hecho muy bien, Momo. Midoriya se giró y comenzó a regresar hacia los demás, solo para detenerse a mitad del paso y mirar en su dirección. Siendo totalmente sincero, una sola ojiva nuclear no es un gran disuasivo. Ahora que has perfeccionado el diseño, espero que comprendas la necesidad de fabricar unas cuantas docenas más. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.